Bueno, damos paso al siguiente expositor, Andrés Velázquez. Ya cuando quieras, Andrés, podés, ahí te veo. ¿Cómo estás, querido Andrés? Muy Eh, bien, Pablo, muchas gracias. es un gusto para nosotros tenerte. Andrés va a disertar sobre investigaciones digitales dentro del proceso de respuestas de incidentes en el sector privado. Voy a pasar a leer un poquito tu currículum, Andrés. Sos presidente y fundador de Mática, una consultora privada que también manejás allá en México. Eh, a la vez, trabajás en investigaciones digitales dentro del proceso de respuesta a incidentes sobre casos reales en el sector privado. Y yo le quiero agregar a todo esto que tenés un grupo del cual formo parte y que lo administrás de manera conjunta con Gustavo Pressman, en donde estamos muchos de los investigadores de informática forense y realmente, no sé si es del año 2011 o 2012, que EFAT está y es una fuente de conocimiento impresionante para todos los investigadores. Yo te agradezco por ser parte de ese grupo y gracias por estar en esta disertación. No sé si me olvidé algo de tu currículum, Andrés. No te preocupes, no te preocupes. Ahorita lo platicamos. Digo, agradecerte antes que nada, agradecer a la organización por invitarme. Y pues listos para poder llegar a platicar de esos temas. Cuando quieras, todo tuyo el tiempo. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, complementando un poquito lo que comenta Pablo, y que tiene mucho que ver con lo que voy a estar platicando con ustedes el día de hoy. Efectivamente, soy mexicano, sin embargo, prácticamente me ha tocado trabajar en toda América Latina alrededor de la investigación, y eso es muy importante, y quería yo llegar a dejarlo muy claro, porque yo vengo del área de crear fuerza pública alrededor del tema de los delitos informáticos, el tema de asesoramiento. Soy parte de los consultores del Consejo de Europa en temas de un proyecto que se llama GLASSI Plus, Global Action on Cybercrime, pero también estoy muy metido en la parte de datos personales en diferentes temas, ¿no? Entonces, quisiera yo precisamente tomar esto para poder llegar a empezar a platicar con ustedes. Y es que una de las grandes cosas que he estado haciendo durante los últimos prácticamente 10 años, si vemos que yo empecé el tema de investigaciones digitales, la parte de cómputo forense, hace ya 20 años, siendo capacitado por el Servicio Secreto de los Estados Unidos, eh, este cambio de poder llegar a entender que cuando estamos hablando de investigaciones digitales, de las pericias, ¿no? Periciales, cambia mucho cuando estamos del lado, obviamente, gubernamental, del lado privado, y que aún así, cuando lo vemos dentro del proceso de respuesta a incidentes, cambia todavía más. Y yo creo que esa es la parte que quiero llegar a tratar de platicar con ustedes en el tiempo que tengo asignado, y es por eso que decidí precisamente el poder llegar a hablar de este tema. Entonces, voy a tratar de llevarlos de la mano alrededor de esto. Para quienes efectivamente no tengo el gusto, pues llevo esta carrera y tratando de compartir mucho, ¿no? Como es el caso de la lista de distribución de FAT, el caso del podcast llamado Crimen Digital, que pueden llegar a encontrar en muchos lados. Y muchas veces hablo acerca de esto. Creo que Pablo te ha tocado escucharlo, pero para mí es muy importante. Cuando empecé con el tema de investigaciones digitales, tuve la fortuna de que mi primer tutor, mi primer mentor en el tema de forense fue el agente Dugo del Servicio Secreto de Estados Unidos. Un agente que había estado ya muchos años dentro del Servicio Secreto y que parte de lo que hacía era infiltrarse en diferentes grupos en diferentes partes del mundo, particularmente en América, porque hablaba español, para poder llegar a obtener cuáles eran las nuevas formas en que estaban cometiendo delitos, principalmente dentro del tema de lavado de dinero o impresión de papel moneda. Y cuando llega a México y que tengo la oportunidad de empezar a trabajar con él y de empezar a platicar de este tema de forense como tal, lo primero que me dice es: Andrés, ¿conoces la historia de Cliff Stoll? Y pues la verdad, no, yo no tenía ni idea. Y lo primero que me dice es: mira, pues Cliff Stoll, así como lo ves, es un astrónomo, a pesar de que, bueno, en esta fotografía está rodeado de computadoras. Y entonces, este astrónomo, en los años 80,
está haciendo investigaciones acerca de agujeros negros. Y una de las primeras cosas que empieza a ver es de que la tecnología le permite llegar a hacer cálculos cada vez más rápidos para poder llegar a hacer su investigación. Y en ese sentido, pues es lo que hace, cualquiera de nosotros haría, es qué puedo llegar a hacer para estar más tiempo frente a una computadora. En aquellos momentos las computadoras no eran lo que tenemos ahora. Era una universidad que tenía una PDP-10, que tenía algunos equipos que permitía llegar a que los profesores hicieran muchas de estas situaciones. Muy pocos profesores tenían computadoras en casa. Es decir, no era lo que estaba de moda como es ahora. Pero sí existía la posibilidad de que algunos profesores se conectaran desde casa, aquellos que tenían precisamente una computadora personal. Para no hacerles el cuento largo de este caso, Cliff se le reconoce como uno de los primeros forenses, si no es que el primero que existió, por lo menos en Estados Unidos. Y que a final de cuentas lo que logra hacer es que se ofrece para ser administrador de red de esta universidad, y una de sus primeras tareas era comparar lo que le llegaba del proveedor por esos accesos remotos de estos servidores, junto con la bitácora que existía en esos servidores. Entonces, si tengo lo del proveedor, tengo lo que está en el servidor, pues tendría que hacer match perfecto. Resulta ser que se encuentra que hacen falta 75 centavos de dólar y por 75 centavos de dólar decide investigar. Y es ahí donde se le llama el primer forense, porque empieza sin conocimientos de tecnología o sin ser alguien de sistemas. En aquel momento realmente eran matemáticos, eran físicos los que estaban a cargo de las computadoras. Este astrónomo logró el poder llegar a empezar a rastrear qué era lo que sucedía. Yo ocupo mucho esta anécdota, esta historia, ¿no? Que al final de cuentas está en un libro, una novela que precisamente Cliff logra escribir. Porque cuando a mí me da el agente Lugo este libro, me dice, lee este libro y si realmente te quieres dedicar al tema de investigaciones, este libro te va a cambiar la vida. Y entonces, por eso es de que sí, me cambió la vida de una forma impresionante. No solo desde el punto de vista que leerlo hoy en día nos permite llegar a encontrar que seguimos viendo los mismos patrones, los mismos elementos conforme va pasando el tiempo, sino que también mucho tiene que ver con regresar a las bases, el poder llegar a regresar a la física, a la matemática, a la lógica, para poder llegar a saber qué fue lo que sucedió. En este caso, Cliff se enfrenta a que alguien estaba haciendo uso de estos 75 centavos de dólar. Cuando empieza a revisar las bitácoras, se encuentra que no hay nada que pudiera llegar a encontrar. Un administrador anterior había preparado el sistema para que diario se generara por medio de un cron un respaldo de esa base de datos, y que entonces, gracias a eso, se da cuenta que alguien había manipulado la bitácora original. Encuentra que el usuario que se había conectado era un usuario llamado Svente, un profesor que llevaba 2 años sabáticos en Europa y que era muy difícil que se conectara desde allá. Esto hace que él, en vez de cerrarle las puertas, lo mantenga. Y precisamente de ahí es donde viene esta parte del título del libro, el huevo de cuco, mal traducido al español, o de cuckoo's egg en inglés, que tiene que ver precisamente en que logra mantener la conexión, mantener que se estuviera conectando y que tuviera un interés en seguir conectándose. Porque entonces, gracias a eso, se da cuenta que el atacante lo que estaba haciendo es utilizando este servidor como un puente para poder llegar a entrar a un servidor de la milicia norteamericana, buscar archivos que tuvieran la palabra confidencial y llevárselos para desconectarse. Entonces, es muy interesante porque entonces, no les voy a decir la trama ni el final no voy a hacer spoilers del libro para que lo puedan llegar a leer. Pero yo creo que es un punto clave donde, al ver que legalmente, en el momento en que pide una orden judicial y que le hace caso la autoridad a finales de los años 80, y que la orden judicial solo permitía llegar a hacer la investigación dentro del estado de California, que le dijeron no viene de California, viene de fuera, es cuando yo empiezo a entender mucho del tema de jurisdicciones y que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Pues empezamos a ver también una situación de que él se desespera y entonces hace lo que a lo mejor nosotros no haríamos en una investigación tan de primera mano, ¿no? Que es el hecho de que entonces pues hace un ping a los lugares que conocía, un ping a Seattle, un ping a Miami, un ping a Nueva York, y hace un ping al atacante para poder llegar entonces a utilizar un mapamundi, un estambre,
y poder llegar a ver que el tiempo, el tiempo que viene dentro del paquete SMP, que tarda en ir en regresar el paquete, pues se encontraba que el atacante no venía de los Estados Unidos, sino venía de fuera, ¿no? Como muchas veces lo hemos platicado, ¿no? La famosa navaja de Occam, como uno de los elementos de poder llegar a que en igualdad de circunstancias la explicación más simple es la correcta cuando estamos haciendo una investigación forense, que eso normalmente nosotros lo estamos vinculando con el principio de Lockhart desde el punto de vista del intercambio entre los elementos, y entonces estamos muy acostumbrados a lo mejor a hacer eso, pero estamos poco acostumbrados a poder llegar a buscar una forma simple de poder llegar a validar lo que está sucediendo. ¿Por qué explico esto si voy a hablar del tema privado? ¿Y por qué voy a explicar esto si voy a hablar de respuesta a incidentes y la parte de investigación? Porque creo que traemos un tema, por lo menos los que estamos acostumbrados a ver la parte forense desde un punto de vista de peritar algo, y que creemos que es lo mismo, que es el tema que tendremos que ver dentro de una organización como una investigación digital. Y yo creo que no es así. El gran problema es de que hay una gran diferencia entre ellos. Realmente Cliff estaba haciendo una investigación digital desde una perspectiva forense, cómputo forense, análisis forense. No lo creo. Y que si bien está utilizando técnicas científicas y analíticas para infraestructura tecnológica para identificar, preservar, analizar y presentar datos que valen de un procedimiento legal, en muchos de los casos, cuando estamos hablando de iniciativa privada, por lo menos en mi caso, del 100% de las investigaciones, solamente el 10% llega a una instancia legal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué tenemos que pensar para poder llegar a empezar a definir que esto puede llegar a cambiar completamente? Y es parte de lo que me voy a centrar en esta situación. Y lo que pasa es de que también hay que entender que estamos viviendo evoluciones todo el tiempo. Por ahí veía de los ponentes del día de ayer, ¿no? Aquellos que hablaban acerca del COVID, inclusive creo que Horacio, un buen amigo, Horacio Solín, hablaba precisamente de cibercriminalidad y la pandemia y todo esto, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo ahorita un momento donde también tenemos que empezar a hacer cambios. Estas evoluciones que a lo mejor no estaban planteadas como originalmente lo estábamos pensando. Y es que precisamente al verme involucrado en muchas de las investigaciones digitales alrededor de, por ejemplo, el sector financiero en muchos lugares de América, pues empecé a ver que lo que estábamos planteando y lo que muchas veces se plantea como un proceso normal de forense no nos va a servir. Hace muchos años, y yo creo que muchos de ustedes lo recuerdan, los más jóvenes a lo mejor será más difícil, pero pregúntenle a sus padres. Los primeros autos que existieron no tenían cinturones de seguridad. Y yo recuerdo ir en un auto con mi padre y estar brincando en el asiento de atrás. Lo que ahora vemos es de que hoy no podemos llegar a subirnos un auto o un carro si no tiene un cinturón de seguridad. ¿Qué fue lo que cambió? Pues obviamente mucho, ¿no? Los riesgos cambian, la forma en cómo funcionan los autos cambia, la velocidad que pueden llegar a tener cambia. Pero lo que no entendemos y que es bien interesante es de que los primeros cinturones de seguridad se pusieron no por cuidar o salvaguardar a la persona. Los primeros cinturones de seguridad se crearon para poder llegar a evitar las demandas que estaban recibiendo los fabricantes de autos. Y entonces eso es muy interesante porque entonces nos plantea un nuevo paradigma. Obviamente hay que verlo entonces desde la perspectiva de que cuando estamos hablando de respuesta a incidentes contra investigaciones digitales, uno es preventivo y el otro es completamente reactivo. Inclusive voy a estar hablando mucho acerca de la diferencia entre hacer un plan de respuesta a incidentes o hacer respuesta a incidentes contra el tema de reaccionar a un incidente. Y que la parte entonces de investigaciones digitales también podría llegarse a ver como investigaciones digitales o cómputo forense o análisis forense o computación forense. Tenemos muchas formas de decirle. Porque entonces muchas de las cosas que estamos viendo como peritos tiene que ver con un tema de post-mortem. Y que cambia completamente cuando está sucediendo el ataque en ese momento, cuando está sucediendo el incidente en ese momento. Inclusive temas como de poder llegar a determinar, híjole, ¿me dará tiempo de hacer una cadena de custodia o de generar completamente una imagen forense? Y que a pesar de que la idea es poder llegar a presentarlo en un procedimiento legal, por las nuevas tecnologías y la forma en que estamos nosotros embebidos ahorita, quizá no sea la forma más sencilla. Obviamente de los casos que más icónicos y que más puedo llegar a lo mejor a utilizar como herramienta,
son un par de casos que quiero llegar a mostrarles para que vean la dificultad y la forma en cómo estamos también viendo de que en algunos casos tenemos que llegar post-mortem y en algunos casos tenemos que llegar completamente en el momento. El Bancomext es realmente no es un banco como nosotros lo conocemos, realmente en México es conocido como el Banco de Comercio Exterior. Realmente es una instancia gubernamental descentralizada que lo que hace es apoyar a mexicanos a que puedan llegar a exportar o importar, generar un poco de movimiento alrededor de la economía, pero también puede llegar a incentivar el hecho de que se pueda llegar a importar el comercio exterior, vamos a llamarlo así, directo, ¿no? Y hay un caso muy icónico donde, obviamente, el dinero que tiene el Banco de Comercio Exterior, pues es parte de todos los mexicanos. Y se dio un incidente a mediados del 2018 muy interesante, donde, a grandes rasgos y tratando de hacerlo muy simple, resulta ser que todo el mundo llega a trabajar en la mañana y empieza a ver que las máquinas empiezan a reiniciar. Al ver que 5 máquinas se reinician, pues llaman a la gente de sistemas. ¿Y qué es lo que hace la gente de sistemas? Lo que haríamos todos, ¿no? El clásico de, ay, no funciona, pues formatea, ¿no? Y vuelve a poner. No estaban ni siquiera identificando que había un incidente, tampoco estaban viendo desde una perspectiva de hacer una investigación para determinar qué había sucedido, ni menos lo estaban viendo desde un punto de vista forense ya en la parte post-mortem, ¿no? Entonces, más o menos a la mitad del día, empiezan a ver que más computadoras se están reiniciando. Y al ver que esto está sucediendo, le empiezan a hablar al proveedor. Y el proveedor, lo que hace el proveedor de anti-malware es algo que creo que es muy normal, ¿no? Dentro del gremio que estamos de ciberseguridad. Y que fue, oye, pues déjame hablar con el proveedor. El proveedor a las pocas horas le dice, oye, pues tengo un pequeño ejecutable, ejecútalo para poder llegar a ver qué es lo que está sucediendo dentro de las máquinas. El proveedor recibe la información, más máquinas empiezan a reiniciar y el proveedor regresa con esta situación de decirle, mira, efectivamente tienes un código malicioso, pero el código malicioso no está haciendo exfiltración de información, parece que lo único que está haciendo es el poder llegar a reiniciar las máquinas. Alguien quiere llegar a molestar, es lo único que quieren llegar a hacer. Y entonces, lo que hace la gente de sistemas es, pues no lo cataloga como un incidente, no quiere llegar a hacer algo más, le delegó la parte de investigación a ese proveedor que a final de cuentas tiene una visión únicamente hacia el tema de código malicioso. Y empieza a hacer preguntas que a lo mejor muchas organizaciones harían, ¿no? Oye, pero ¿qué hago para que no se sigan afectando las computadoras? Bueno, vamos a trabajar en una cura, la cura va a tardar 2-3 horas, lo vamos a poder llegar a instalar por medio de la consola, pero para que no se propague tienes que apagar todo, y pues yo te recomendaría que inclusive como vas a apagar todo, pues la gente no va a poder llegar a trabajar, entonces mándala a su casa y después vemos, ¿no? Vean cómo es error tras error desde un punto de vista de que no están haciendo una investigación, no están claramente haciendo un tema de incidente. Y entonces, para no hacerles el cuento largo, yo me lo imagino así, ¿no? Que le dijeron a todo el mundo, váyase a su casa, la gente empezó a regresar por sus cosas a su lugar, y la persona encargada de hacer las operaciones internacionales se da cuenta que hay una operación de $110 millones que no había autorizado, ¿no? ¿Cómo algo puede llegar a ser tan complicado de que si no lo estás viendo en el momento, el poder llegar a llegar después puede llegar a generar una afectación? Pero también, desde otro punto de vista, creo que no es un secreto, hace 3 años en México hubo una de las vulneraciones más grandes que se dieron, que fue precisamente, digamos nosotros, el ataque hacia SPEI, aunque realmente tiene poco que ver, pero déjenme poner algunos temas ahí muy puntuales que creo que son importantes, ¿no? Realmente afectaron, bueno, primero, ¿qué es el SPEI? Para ustedes que a lo mejor no lo habían escuchado, SPEI a final de cuentas es como si fuera un SWIFT o transferencias locales, domésticas, pero que en México este sistema está centralizado en el Banco de México, en el Banco Central. Es decir, que si yo quiero llegar a transferirle a Pablo por medio de este sistema que se llama SPEI, le llegaría en menos de 1 minuto. No tiene que esperar. Simplemente, ¡pum!, va la transacción y llega. Obviamente, desde el punto de vista de ciberseguridad, pues es un riesgo, ¿no? El riesgo de la velocidad en que las cosas están sucediendo. Pero déjenme tratar de explicarles qué fue lo que sucedió y después qué fue lo que se puede llegar a hacer desde el punto de vista de respuesta a incidentes y por qué hubo tanto problema, ¿no? Lo que lograron hacer los atacantes fue vulnerar algún sistema que se encontraba dentro de la DMZ. En la DMZ las relaciones de confianza eran prácticamente nulas, de ahí se podían llegar a mover de uno de los servidores a otro. Los atacantes lograron encontrar cuál era el servidor que se encargaba de hacer estas operaciones, es decir, la banca electrónica tendría que ir a un core bancario o al concentrador, ¿no? Donde entonces se puede llegar a hacer
que si yo le voy a pasar dinero a Pablo, pues me va a quitar dinero a mí, le va a abonar dinero a Pablo y va a estar generando estas bitácoras. De ahí, por ejemplo, si me van a quitar el dinero a mí y Pablo se encuentra en otro banco, pues lo que sucede es de que entonces en ese core bancario me quitan dinero a mí, ese servidor se comunica a un servidor que es el famoso servidor de SPAY, que lo que va a hacer es comunicarse con Banco México para decirle, oye, Andrés está mandándole dinero a Pablo, ¿no? Para que tú lo registres y que se registre en ese mismo momento, ¿no? Pues lo que hicieron los atacantes fue brincarse todo lo que estaba en medio y simplemente llegaron directamente al servidor de SPAY. Y lo que hicieron fue generar órdenes de pago sin quitarle dinero a nadie. Generaron dinero de la nada. Eran archivos XML que eran muy fáciles de poder llegar a crear. Y que entonces, pues, varios millones de dólares eran creados. Pero aquí viene una parte súper interesante. Ese dinero llegaba al banco del receptor del otro lado y 5 minutos después alguien iba y sacaba el dinero. 5 minutos después. Y así lograron sacar cerca de 25 millones de dólares. Algunas organizaciones perdían cerca de 4 millones o 400,000 dólares en 15 minutos. Y lo que empezamos a ver es de que entonces esto estaba mucho más complejo. ¿Por qué? Porque teníamos que mantener la operación, porque teníamos que poder llegar a determinar quién eran, porque la forma en que estaban operando, muy probablemente estaban involucrados crimen organizado, y que así fue. Grupos del crimen organizado, unos brazos técnicos de los crímenes organizados estaban metidos. Y que entonces nosotros no teníamos la capacidad de poder llegar a decir, oye, voy a empezar a hacer forense, sino que teníamos que, en el momento, o sea, si yo llegaba y le decía, oye, apague el servidor para que pueda llegarle a hacer un forense, pues me iban a mandar a la mierda. Y entonces, ¿cómo logras en minutos determinar qué era lo que estaba sucediendo? Y creo que ese es el punto principal de lo que vengo a tratar de reflexionar con ustedes. ¿Cómo logramos el poder llegar a saber cómo se inició el incidente, quiénes eran los sospechosos, por qué lo estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo, sin seguir las reglas claras, o más bien, no las reglas claras, sino lo que estamos acostumbrados de identifico, genero la imagen forense o preservo, empiezo el análisis, mi análisis me va a tardar cierta cantidad de tiempo, voy a generar entonces un reporte? Y que muchas veces en el tema de forense, tú llegas y sacas la información y no interactúas mucho más que para poder llegar a clarificar algunos temas. ¿Qué fue lo que salió mal en muchos de estos casos? Yo creo que el tema de visibilidad. Muchas de las organizaciones, y creo que lo estamos viendo cada vez más, ¿cuántas periciales no tenemos, ya cuando es post-mortem, donde, ay, es que no estaba activada la bitácora, ay, es que pues estaba en la nube y en la nube pues, no había bitácoras, ¿no? Uno de los casos que tuvimos después de estos, me encanta porque era una fintech. Y entonces, cuando llegamos nosotros, que los habían vulnerado, llegamos y chistosísimo, ¿no? Porque preguntas, oye, ¿quién es el responsable de tecnología? No, pues yo. Y el de seguridad, pues yo también. Ah, y desarrollo, no, pues yo también. O sea, estas empresas que tienes una o dos personas para poder llegar a hacer todo. Y le digo, bueno, ¿cómo está tu infraestructura para poder llegar a entonces hacer la parte forense? Me dice, no, pues son 5 servidores que tenemos en la nube. Ah, ok, perfecto. ¿Tienes respaldos? Sí, tengo respaldos. ¿Qué tienes de respaldos? Ah, pues mira, todo lo guardo en la nube, de tal forma que entonces tengo bitácoras prácticamente de 5 años atrás. Y luego tengo, cada máquina virtual está respaldada completa como un clon, semanal, y luego diario tengo snapshots. Yo estaba feliz. ¿Cuándo alguien nos iba a decir que tenía tanta evidencia para poder llegar a sacar? En el momento en que le digo, bueno, necesito 3 días antes y 3 días después del incidente, me dice, perfecto, hablo con mi proveedor. Y el proveedor se tardaba prácticamente 72 horas en poder llegar a descargar la información. No había una forma fácil de poder llegar a descargar esos elementos. Vean cómo hay muchos temas que inclusive lo seguimos viendo, ¿no? Desde la perspectiva de cuando estamos viendo en iniciativa privada, ¿no? Obviamente las organizaciones no tienen un plan de respuesta a incidentes y no hacen una correcta reacción a incidentes. Ya cuando sucede, no hay comunicación, hay una falla entre los directores y demás, ¿no? Que a final de cuentas volvemos al mismo punto que tenemos en la parte forense. Ese tema de que al no existir visibilidad, pues estamos buscando una aguja en un pajar, ¿no?
Entonces, yo creo que en muchos de los casos no estamos preparados, no está claro hacia dónde tenemos que ir. Y por eso quiero llegar a tratar de jalar la información acerca de cómo regresamos a estas bases, qué es lo que se puede llegar a hacer. Y entonces aquí viene mi cambio de paradigma. Yo siempre he tenido la idea de que la parte forense no necesariamente está vinculada en ciberseguridad. Obviamente vemos estos mapas mentales, ¿no? Donde dice, bueno, y dentro de todo lo que puede llegar a ser de ciberseguridad, aquí está la parte forense. Y entonces, en algún momento, y de hecho lo he platicado con buenos amigos como Horacio, como Gustavo, donde se puede llegar a ser forense preventivo. ¿Hasta qué punto dentro de una organización podemos hacer forense preventivo? Andrés, es que eso es ciberseguridad. No necesariamente. Porque ciberseguridad piensa que nunca les va a pasar nada. Que están implementando las cosas para que no les pase. Pero entonces, forensemente, yo llego y es de, ¿tienes todo esto? Sí. El clásico, nos movimos a la nube, nos da más disponibilidad, podemos llegar a tener más seguridad, tenemos controles y demás. Ok, y si tienes un incidente, ¿qué vas a hacer? No lo he pensado, pero ¿estás seguro? ¿No? Y ya saben ustedes, hay dos tipos de organizaciones, aquellas que ya vulneraron y aquellas que ya vulneraron y no se dieron cuenta. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto? Cambiamos ese paradigma para poder llegar a ver dentro de la iniciativa privada si puedo llegar a preparar forensemente esto. ¿Puedo llegar a preparar las cosas? Y entonces sí, obviamente hay muchísima documentación allá afuera, ¿no? Acerca de estándares, guías y demás. Una de las cosas que yo traigo ahorita es de que todos esos estándares y guías, ¿no? Me llevan a una palabra que todo el mundo ahorita está de moda, ¿no? El tema de cumplimiento. Pues para mí es cumplimiento. Si yo no puedo llegar a pensar que esto sea mi objetivo. Esto tiene que ser mi base. Entonces hay muchas cosas que podemos llegar a traer para poder llegar a ver el tema de respuesta a incidentes, equipos de respuesta a incidentes y demás, ¿no? Inclusive, por ejemplo, para los que les gusta todo este tema de ir a buscar los documentos, pues hay un NIST específico de cómo integras forense a la respuesta a incidentes. Pero se queda corto. Se queda corto porque seguimos pensando como peritos, como forenses, en cómo vamos a reaccionar ante un incidente. Estos documentos, digo, por ejemplo, el NIST, digo, no sino el NIST específicamente de respuesta a incidentes, que como pueden llegar a ver ahí, es el 800-61, habla acerca de estas 4 fases, ¿no? ¿Dónde chingados dice ahí investigación? Yo no veo investigación ahí. Y entonces cuando veo esta parte de preparación, pues sí, habla acerca de preparación hacia la infraestructura para poder llegar a responder. Pero ¿no valdría la pena agregar ahí preparación forense e investigación? Pues creo que sí. Y entonces, cuando empiezo yo a ver esta parte de, bueno, me voy a preparar, ¿no? Vean ese primer cuadro, preparar, ¿no? Después viene la detección, análisis. ¿Cómo me voy a dar cuenta que tengo un incidente, no? Y empiezo a analizarlo y después, bueno, contengo, erradico y descubro nuevas cosas que me van a generar un ciclo, ¿no? Y ahí tienes diferentes formas según si lo ves desde el NIST o desde el ISO, y empiezas a dar vueltas. Y después tienes esta parte de post-incidente para que entonces las lecciones aprendidas puedan llegar a la preparación y demás, ¿no? Bueno, este círculo central, yo quiero replantearlo. Y yo quiero replantearlo desde la perspectiva de qué pasa si mejor lo veo desde un punto de vista que una vez que yo tengo un incidente, yo genero 4 equipos diferentes. 4 equipos que van a estar relacionados entre sí, pero que van a estar hablando mucho. El de contención. ¿Qué puedo llegar a hacer inmediato para poder llegar a contener el incidente y mantener la operación? Es decir, ya no es post-mortem, está sucediendo ahorita. Vale, tengo entonces un equipo que está buscando esos quick hits. Tengo un equipo de investigación que no necesariamente es el Gustavo Pressman persignado diciendo necesito la cadena de custodia, ¿no? Sino que tratar de ser un poco más flexibles con un pensamiento de que después lo voy a tener que presentar ante una autoridad y que van a estar las cadenas y que van a estar todo, pero que sea lo suficientemente flexible para trabajar también con los demás. Si yo estoy encontrando que en uno de los servidores encontré un web shell y ese web shell está siendo utilizado para ejecutar comandos, le aviso inmediatamente a contención
pero también le aviso a monitoreo. Contención a lo mejor lo que va a hacer es modificar ese web shell. ¿Para qué? No para quitarlo, sino para poder llegar a mantener que si el atacante vuelve a llegar, me mande una alerta y que sepa yo qué es lo que está haciendo, trabajando desde una perspectiva diferente. El monitoreo ve desde este momento del incidente hacia adelante. Investigación ve de este momento hacia atrás. Pero si empieza a pasar el tiempo, sigo viendo hacia atrás, no a partir del pivote de cuando sucedió el incidente, sino lo que ha estado sucediendo en ese proceso. Y obviamente habrá otro grupo de recuperación para poder llegar a mantener la operación. Si yo lo empiezo a ver desde ese punto de vista, entonces, ¿qué tendría que estar haciendo investigación? Pues obviamente tiene que tener una velocidad de ejecución inmediata. Ser muy proactivo y no tanto reactivo. Tiene que tener muy claro cuáles son las fuentes. Bitácoras, sistemas, nuevos sistemas. ¿Por qué nuevos sistemas? Porque a lo mejor Contención decidió implementar un sniffer cuando se dio cuenta, pero entonces Contención no va a estar revisando qué es lo que está haciendo el sniffer, se lo va a pasar a investigación para que diga, oye, aquí hay algo raro de lo que ya pasó, pero monitoreo también va a estar viendo el sniffer para ver qué es lo que está sucediendo de ese momento en adelante. Pero también, ¿qué pasa con estos sistemas en la nube? Si tengo un lambda o tengo un aplicativo que no tiene bitácoras, Contención, entonces lo que puede llegar a hacer es hacer algún cambio, monitoreo, el poder llegar a poner algo que nos permita llegar a tener visibilidad y que le esté mandando la información tanto a monitoreo como a investigación para determinar qué es lo que está sucediendo. Y obviamente tenemos que tener una excelente relación entre las áreas. No solo eso, sino que qué padre sería que Forense también tuviera lecciones aprendidas para poder llegar a implementar después. Entonces, ¿cómo me preparo? Pues, ¿hacemos cadena de custodia o no? Ante un incidente, ¿vamos a hacer una imagen o vamos a trabajar en vivo? ¿Y cómo voy a hacer estas herramientas para que me permitan llegar a sacar la información en vivo? Y no estoy diciendo hacer una imagen forense en vivo de todo el contenido. A ver, haces un pinche programita, un script, que te saque todo lo que está en Barlog de Messages y que a lo mejor te obtenga proceso, memoria y demás, para que a lo mejor en 20 minutos puedas llegar a saber exactamente qué estaba pasando en ese equipo. Y tener la claridad si sigue pasando. Porque entonces no estoy en una posición de decir, me espero y 3 días después hago el forense para ver qué chingados pasó. Entonces, pues también podemos llegar a prepararnos desde el punto de vista de memorias técnicas, respaldo de configuraciones o incluso hashes de archivos críticos. Porque el forense podría llegar entonces a que si un servidor yo ya tengo los hashes, pues simplemente llego, comparo hashes y en menos de 2 minutos sé qué fue lo que cambió. Y eso sigue siendo forense. Al final del día, algunos de ustedes saben que soy piloto y que me encanta la aviación. Yo no puedo llegar a iniciar carrera de despegue, estar en el aire y decir, traigo combustible, traeré aceite. Creo que también podemos llegar a ver forense de una forma preventiva dentro de las organizaciones, no tanto dentro del área de fuerza pública. Y que es un pequeño paradigma que tendremos que cambiar. Y que los que están haciendo forense y los que están haciendo pericias del lado de fuerza pública o de parte y demás, tendrán que entender que hay toda una cuestión diferente cuando lo estamos viendo dentro de las organizaciones. A final de cuentas, antes de subirme al avión, siempre tengo una lista que me permitirá llegar a saber si puedo llegar a confiar y si el riesgo que hay cuando inicie carrera de despegue, pues lo estoy mitigando o no. Es por eso que les traigo unas ideas muy claras para terminar. Creo que tenemos que entender que no siempre toda la parte de forense tiene que ser tan cuadrada como muchas veces lo hacemos. Tenemos que empezar a ver que así como la tecnología está evolucionando, así como evolucionaron los cinturones, estamos empezando a ver Internet de las cosas y dispositivos que nunca habíamos visto antes. Estamos aprendiendo cómo verlo. Pero dentro de la organización tendremos que ver cómo implementamos también estos cambios, que nos lleven a innovar y pensar en nuevas formas de cómo podemos llegar a estar haciendo más fácil los trabajos, los procesos. Tendremos que aprender. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nadie es especialista en todo. No todo el mundo somos todólogos.
tenemos fortalezas y tendremos que ir viendo cuáles son las que tenemos que ir en mis áreas de oportunidad mejorando. Pero también tendremos que educar. Educar porque a final de cuentas es esta comunidad la que permite llegar a encontrar estas nuevas formas y estos nuevos paradigmas que creo que son importantes. Finalmente, para aquellas organizaciones tendrán que saber cómo responder. Y eso involucra también a los forenses cuando tienen que ver un tema de respuesta a incidentes. No todo es post-mortem. Hay una nueva punto intermedio donde tenemos que estar muy, muy claros. El Internet no es malo, la tecnología no es mala. Su uso, como lo hemos visto en muchos de los casos, y creo que qué mejor que ustedes para poder llegar a entenderlo, la conducta. Vayamos por conducta, sino por la tecnología. Gracias al Internet pude llegar a conocer a esa persona que me cambió la vida. Esa persona que escribió ese libro y que espero que ustedes puedan llegar también a darle una leída. Y de hecho, por raro que parezca, fue de hecho la última persona fuera de México que pude llegar a ver, justo antes de que empezara la pandemia. Y que hablábamos precisamente de estos temas. ¿Qué pasa con estas nuevas formas de que tenemos que cambiar? El tema de la pandemia, por lo menos para mí, me ha traído muchos aprendizajes de que tenemos que ser cambiantes, que tenemos que ser retadores de esta nueva normalidad. Y esto yo creo que será algo que también proponga nuevas formas de hacer forense. Espero haberles cambiado un poquito la visión de esto. Les recomiendo que me pueden llegar a seguir en mis redes sociales, así como en el podcast de Crimen Digital. Pablo, muchísimas gracias, agradecerte a ti y a todos los organizadores, y pues espero haber cambiado un poquito este tema. Por supuesto, Andrés, estamos ante un cambio de paradigma. Las infraestructuras críticas industriales nos meten a los forenses tradicionales que tenemos que desencajarnos, como vos bien dijiste, para la investigación en tiempo real de los incidentes, pero qué mejor que las normas de la informática forense para gestionar todas estas cosas, y es por eso que nos hemos insertado, pero tenemos que cambiar como vos muy bien lo dijiste. Desde ya, muchísimas gracias por tener una buena predisposición cuando te contacté para esta charla. Para mí ya es un gusto ser amigo tuyo, como de todos los investigadores que componen la red de EFAT, y estamos a tu disposición desde la Facultad de Ingeniería del Ejército para cuando quieras cualquier clase de intercambio. Muchísimas gracias, que tengan excelente día, excelente fin de semana y manténganse seguros. Gracias, Andrés.